Hola a todos, hoy volvemos a Bruselas, vamos a ver cómo y qué se sigue contando y qué se sigue analizando a nivel de la Comisión Europea y del Parlamento. Hoy concretamente nos vamos al Parlamento Europeo para hablar con don Juan Ignacio Zoido, que es el responsable, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Buenos días, don Juan Ignacio. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal está, cómo se ve desde el Parlamento Europeo la reacción que está teniendo la Comisión Europea y Europa en general ante la crisis sanitaria que tenemos en estos momentos? Bueno, pues yo creo que hemos tomado buena cuenta de la situación tan difícil y problemática que está pasando ahora mismo y atravesando Europa. Yo creo que se ha conseguido dentro del Parlamento Europeo aunar voluntades y se ha conseguido elaborar un documento, yo creo que muy comprometido, que toca toda la situación problemática a la que nos enfrentamos, donde yo creo que todos y cada uno de las distintas tendencias e incluso sensibilidades han visto recogidas parte de lo que son sus preocupaciones, pero al mismo tiempo las soluciones. Y por tanto creo que el Parlamento ha elaborado y conseguimos elaborar un documento el otro día muy comprometido, donde se requería tanto a la Comisión como al Consejo que la apuesta que teníamos que hacer era una apuesta firme, una apuesta decisiva y sobre todo muy comprometida, porque todos tenemos que salir juntos, no puede quedar nadie atrás, ningún sector, ningún país, y por tanto tenemos que demostrar que Europa es fuerte, que Europa está para las buenas, pero también está para las malas, y que este es el momento en el que Europa tiene que tomar la hegemonía, Europa tiene que asumir el liderazgo y Europa tiene que estar al lado de todos los europeos para salir adelante de esta situación que después de la Segunda Guerra Mundial es la más difícil, la más complicada y sobre todo la que de cara al futuro mayores problemas de crisis económica nos puede presentar. Ujú. Y dentro de esa respuesta están también pues, todas las demandas que están teniendo los distintos subsectores dentro del ámbito agroalimentario de ayudas y de iniciativas para tratar de una vez que la crisis sanitaria remita, poder relanzar las actividades, ¿no? Sin duda, nosotros en el documento que se ha aprobado en el Parlamento, que ha sido mucho más ambicioso que las primeras medidas que tomó la Comisión, donde nos hemos ido a estar hablando de unas aportaciones de uno y otro tipo que lleguen hasta incluso la cantidad de más de 1,5 billones de euros, pues yo creo que todos los sectores aparecen recogidos y sobre todo también aparecen recogidas las medidas que hay que adoptar para cada uno de los mismos. Y por tanto, tanto la agricultura, la ganadería como la cadena de distribución y de comercialización han tenido un trato ahí muy especial, totalmente distinto al que por otro lado acaba de tener la Comisión en estas primeras medidas que han tomado. Es verdad que hay que tomárselo como el inicio, pero no cabe la menor duda que el Parlamento ha ido mucho más lejos, ha sido mucho más consciente de las necesidades que tenía el sector agroalimentario, el sector primario, de lo que ha ido la propia Comisión. Y por Ujú. eso yo creo que estas primeras medidas de la Comisión, que ha liderado el comisario Wojciechowski, yo creo que ha sentado como un jarro de agua fría dentro de todo el sector. Yo me atrevería a decir, y no soy de los que utilizo palabras gruesas, pero sí yo creo que estos 80 millones son insuficientes. Estos 80 millones supone abandonar a muchísimos de los sectores de la agricultura, de la ganadería y de la cadena de distribución y la cadena alimentaria. Yo me atrevería a decir que el señor Wojciechowski ha hecho el ridículo con estas cantidades que ni siquiera como punto de salida tenía que haber puesto encima de la mesa. Así que nosotros vamos a seguir desde la Comisión, mañana hay otra reunión con él y vamos a seguir pidiéndole que hay que seguir tomando medidas. En primer lugar, porque hay que destinar más fondos para aquellos sectores que necesitan una ayuda inmediata para que no se vengan abajo. Pero por otro lado, hay que también agilizar
las fórmulas para que los fondos lleguen a los destinatarios de una manera muy rápida, muy directa, para que no puedan pues venirse abajo unas explotaciones que son rentables y que tan solo la situación que se viene atravesando por la pandemia las va a hacer pues que no sean verdaderamente competitivas. Pero hay determinados temas, todo lo que es el tema del vino, el tema de la flor, la fruta, la hortaliza, determinados tipos de carne, los lácteos, necesitan medidas que hay que tomar inmediatamente. Y el señor Wojciechowski, la verdad, es que ha defraudado de una manera muy clara a todos los sectores. Nos va a tener, yo creo que hay una gran voluntad donde coincidimos muchos partidos políticos, no solo el Grupo Popular, sino también el Grupo Socialista y otros grupos, donde vamos a, sin duda alguna, a seguir exigiendo un tratamiento adecuado a la importancia, pero sobre todo adecuado a lo que acaba de demostrar el sector, que es un sector estratégico, un sector que ha dado la cara, un sector que ha estado a la altura de las circunstancias y, por tanto, vamos a exigirle que tengan las cantidades necesarias. Una de las cosas buenas, porque hay que sacar algo bueno de todo en la vida, es cómo se ha puesto de manifiesto la importancia del sector, como bien dice, pero también de una política agrícola común fuerte que ayude a tener unas explotaciones que produzcan alimentos para la Unión Europea, ¿no? Claro, que lo produzcan de calidad. Yo Eso. creo que el sector en toda Europa y muy principalmente me gustaría destacar porque si había el sector de la agricultura y la ganadería, sin duda alguna, estaban con unas justas reivindicaciones que habían llegado hasta Bruselas, habían salido los tractores en Holanda, había protestas también en Alemania, en Irlanda, pero es verdad que en España el campo estaba movilizado porque habían sido muchas las medidas que habían ido coincidiendo. Los aranceles incrementados de manera injusta por Trump, la bajada y la caída de los precios que le hacía estar pues teniendo que vender a pérdida muchos sectores de la agricultura y de la ganadería. En definitiva, lo que sí es cierto es que los agricultores y los ganaderos no dudaron en ningún momento en aparcar aquellas justas reivindicaciones y volver a las explotaciones para empezar a volver a tirar del carro en aquellos momentos tan duros que se estaban atravesando, hasta el punto de que si la mayoría de todos los ciudadanos en Europa hemos estado confinados, en España seguimos estándolo y en muchos de los países todavía así lo estamos, si nos hemos podido quedar en casa para controlar y frenar la expansión del virus, ha sido porque precisamente la cadena alimentaria, los del sector primario y la cadena alimentaria en su totalidad y la de distribución han estado al pie del cañón. Y por tanto, yo quiero tener una palabra de agradecimiento y de reconocimiento hacia los agricultores, a los ganaderos, los transportistas, toda la cadena alimentaria y sin duda alguna la correa también de distribución y los propios supermercados. Y yo creo que la respuesta que han dado, el suministro, cómo ha estado, cómo ellos han asumido de una manera ejemplar el riesgo, porque nadie le ha suministrado, por lo menos en España, nadie le ha suministrado ni a los agricultores ni a los ganaderos ni siquiera una mascarilla, ni siquiera se le han hecho té, pero ellos no han dudado en ningún momento en ponerse al pie de sus explotaciones para poder estar suministrando cada mañana a todos y cada uno de los supermercados. Y eso yo creo que hay que ponerlo en valor, porque tampoco han dudado en poner su maquinaria al servicio de los pueblos para que pudieran también emplearse cuando no estaban trabajando en las explotaciones agrícolas, desinfectando las calles y acudiendo también para trasladar a aquellos trabajadores y jornaleros que eran necesarios. Por tanto, yo creo que poniendo en valor todo esto, yo creo que además se ha demostrado, como muy bien decías al iniciar la pregunta, Ricardo, que hemos garantizado el abastecimiento, pero lo hemos garantizado gracias a la paz, a un modelo que hace décadas que viene, sin duda alguna, dando y cumpliendo sus objetivos. Y ahora que ya está terminando, todavía queda por salir, yo creo que nos hemos dado cuenta que la PAC no es un gasto. La PAC es una inversión estratégica y fundamental que nos ha permitido pues tener un abastecimiento de productos de calidad y que no han tenido que venir de fuera. Por tanto, ahora es cuando también los europeos tenemos que devolverle a este sector lo que merece. Por eso nos hemos indignado tanto con esos 80 millones que han sido, como antes le decía, absolutamente ridículos y que no queremos ni siquiera pensar en ello.
Basta pensar nada más, y con esto termino ya esta pregunta, me he extendido mucho, perdóname, después tú lo arreglas como lo veas oportuno. Pero es que si comparamos los 80 millones que Wojciechowski ha querido vendernos frente a los 1.500 millones de euros que se aportaron con el tema del veto ruso, o cómo si, los Estados Unidos han puesto a disposición del sector agroalimentario 19.000 millones de dólares. Es decir, la cantidad no se puede comparar. Él nos ha insistido que era el comienzo, pero inmediatamente tiene que dar paso a unas cifras que sean realmente pues las que merece el sector. A mí me da vergüenza cuando he tenido que hablar con alguno y me decían, ¿y usted qué cree? Y le digo, pues que lo mejor es que no hubiera dicho nada y que lo está todavía estudiando, porque, insisto, ha hecho el ridículo. ¿Y usted cree, señor Zoido, que de cara al presupuesto que se estaba negociando, de hecho, de la futura política agrícola, esto puede ser un acicate para que se consolide por lo menos el presupuesto que tenía en la anterior programación, la política agrícola común, o como había propuesto la Comisión, se produzca ese recorte que querían hacer? Bueno, yo creo que no debemos asumir ningún tipo de recorte porque la demostración de que ha sido el sector que mejor ha funcionado, que solo hubo alguna disfunción y fue con el tema logístico, el tema de transporte, que resuelto el mismo, la respuesta de verdad ha sido absolutamente, yo creo, que ejemplificadora para el resto de los sectores. Por tanto, no vamos a aceptar que haya ningún tipo de recorte, porque no tiene razón de ser. Hemos demostrado que el modelo funciona, bien, y lo que hay que hacer es, como siempre, ir haciendo ajustes que dentro del mismo modelo se han venido haciendo cada vez que ha habido que tratar desde el punto de vista plurianual los presupuestos para la PAC. Y así haremos ahora también unos ajustes que sean necesarios. Ajustes dentro de lo que es estrategia general que había en la Unión Europea, pero que sin duda alguna después de esta epidemia, pero después de la crisis económica subsiguiente a la crisis sanitaria, pues ahora lo primero que tenemos que hacer es ver cómo vamos a quedar, qué situación, cómo va a bajar el Producto Interior Bruto, cómo va a descender también la renta media bruta de todos y cada uno de los países de la Unión Europea, cómo va a incrementarse el paro. Es verdad que en algunos países más que en otros, en España yo creo que será un incremento alarmante, y a partir de ahí tendremos que hacernos cualquier replanteo de las circunstancias generales que tenemos que tratar y sobre todo las prioridades que tenemos que abordar. Pero por eso insisto, si ya decíamos que había que respetar la paz antes de esto, después de esto, con muchísimo mayor criterio. Y además yo comprendo que ahora se está produciendo una guerra dentro del colegio de comisarios. Todo el mundo está sometido a presiones. Porque yo considero que además es muy importante ayudar al sector cultural, que va a padecer sin duda alguna también unos perjuicios económicos. Yo entiendo que haya que ayudar también al turismo, que va a tener también una serie de perjuicios como consecuencia de que se ha cerrado al tráfico aéreo. El turismo ahora mismo va a tener que cambiar la concepción, sobre todo en estos primeros momentos y hasta tanto no haya una vacuna. Yo creo que todo el tema de la digitalización, de la inteligencia artificial, de la industria en definitiva, también es muy importante porque es una fuente de riqueza y al mismo tiempo también tenemos que estar mirando al futuro. Pero si todo esto es importante, más importante es la alimentación y una alimentación de calidad. Y por eso yo lo que apuesto sin duda alguna es por mantener la paz, y que al mismo tiempo, sin olvidarnos de los demás, pero que no vengan ahora mismo, sin duda alguna, a presionar más. Hay que ser muy prudente, que es lo que yo pido. Yo ahora mismo pido prudencia y que todo lo que significa esa estrategia de la biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa, que estaba previsto que lo hubiéramos tratado en el mes de marzo, pues no lo podemos tratar ahora mismo hasta que no veamos qué consecuencias nos deja la pandemia. Y por eso, sin olvidarnos de que tenemos que cada día ser más respetuosos con el medio ambiente, que cada día tenemos que seguir mejorando los métodos de producción y al mismo tiempo de alimentación, y que cada día tendremos que ir mejorando pues la calidad ambiental, algo con lo que está comprometido
tanto los agricultores como los ganaderos. Yo lo que creo que la prudencia tiene que ahora mismo presidir determinadas decisiones de las instituciones europeas y no debemos ni podemos ahogar ni presionar más a agricultores y ganaderos con ese supuesto Green Deal que lo tiene que abarcar todo, porque ellos también forman parte del Green Deal. Y por tanto yo es lo que quiero a todo el mundo concienciarlo. Y que si es necesario que ayudemos, porque de esos fondos que de una manera directa vayan a estar, pues yo me atrevería a decir que no son fondos de la PAC, pero son fondos que vienen para mejorar la calidad del medio ambiente, ¿por qué no también de ahí dedicar parte a agricultura y a ganadería para que puedan hacer pues determinadas innovaciones que vayan a ir contribuyendo poco a poco a seguir con esa mejora que durante años han venido aportando la agricultura y la ganadería? Creo que tenemos un reto muy importante por delante, pero no perdamos de vista. El único sector, y lo digo que junto con la medicina, los sanitarios que han estado fenomenal, pero ese sector que no ha abandonado, ¿qué hubiera sido si no hubiéramos podido alimentar a los casi 500 millones de europeos? Y nos hemos abastecido de una manera natural, sin ningún tipo de medida. No ha habido ni restricciones, ni racionamiento, ni falta de alimentos. Ha sido, insisto, un ejemplo. Por tanto, como antes decíamos al hablar del tema de la paz, se ha demostrado que la paz no es un gasto, la paz es una inversión en un sector estratégico.